comenzando nuestro servicio en este día. Demos gracias a Dios por sus bondades y por su amor. Oremos juntos y pongamos en manos de Dios este servicio que es tributado a su santo nombre. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos ahora, porque en todo y en todas las cosas, Señor, siempre nos permites ver tu mano obrando, ver tu protección, Señor, sobre nosotros y ver a tu amor cubriéndonos a cada instante. Padre bendito, ahora permite que este tiempo sea agradable a ti, que todo lo que hagamos, pensemos y, Señor, meditemos pueda honrar tu santo nombre, porque tú eres el único merecedor de ello. Gracias, Padre, te damos y te pedimos todo esto, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Cantemos juntos el himno número 4, Tiernas Canciones alzad al Señor. Himno número 4, Tiernas Canciones alzad al Señor. Cantamos juntos. Ensalzad al Señor, himnos que lleven del alma la fe, que hablen muy alto del fervido amor, que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones, cielo y tierra canten de las naciones, y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda verdad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que resuene un doquier. Vamos a Él, llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones, cielo y tierra canten de las naciones, y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Gracias a Dios. Cantemos ahora el himno número 6 a nuestro Padre Dios. Himno número 6 a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, hacemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a
número 7, fuente de la vida eterna. Himno número 7, fuente de la vida eterna. ¿Estamos juntos? Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, bebe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. A buscar viniste, porque descubriste amor, de ellas que compadeciste, con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llenados de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Hola, bienvenido, Juan. Buen día. Buen día. Bien, entonemos el himno número 11, a Cristo doy mi canto. Y recordemos que celebramos todos los días la oportunidad de poder hablar con nuestro Señor, dar las gracias por la salvación que ha ejecutado Cristo de cada uno de nosotros, de los que hemos decidido creer en Él, creer quién es, creer en su palabra y creer en lo que ha hecho. Cantemos el himno número 11, a Cristo doy mi canto. Himno número 11. Bien, cantamos juntos. Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalza nuestro canto, los sacrosantos flores, demuéstrame lo santo, mira Jesús tu gloria.
gracias a Dios, no solo por la vida que nos permite, sino también por las distintas actividades que nos permite realizar en torno a su santo nombre. Estamos teniendo los días lunes los estudios de preparación para bautismo, los días lunes a las 5:30 de la tarde. Estamos con las personas que han decidido dar este paso de obediencia, así que nos estamos reuniendo para ver distintos estudios para que ellos puedan recibir, o sea, se les pueda administrar esta ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo como testimonio público de su fe y de lo que han decidido. Eso es los días lunes. Los días miércoles nos reunimos a estudiar de la palabra. Estamos reunidos aquí de manera presencial los días miércoles a las 7:30 de la tarde. Estamos revisando el Evangelio según San Marcos. Estamos revisando versículo por versículo, idea por idea, párrafo a párrafo, para procurar tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Eso es los días miércoles de 7:30 a 8:30, un poquito más a veces, pero ya es al final del día, entonces tenemos esa oportunidad de estar reunidos. Los días viernes estamos teniendo los estudios de manera digital, estamos a través de internet. Los días viernes a las 7 de la tarde, de 7 a 8 de la noche, estamos a través de internet. Si usted está interesado en participar en estos estudios vía internet, puede enviar un mensaje por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por la página vidaencristo.online.church. Ahí puede usted enviarnos un mensaje y decir que está interesado en agregarse a estos estudios los días viernes de 7 a 8 de la noche. Los días sábado es tiempo para los niños. Estamos, el día de ayer se impartió la tercera clase de el Club Bíblico Infantil La Gran Aventura. Son alrededor de 10 chiquitines que están tomando estas clases, discipulado también para los niños de La Gran Aventura, los días sábado a las 10 de la mañana. Los días domingo, como hoy, estamos reunidos para nuestro servicio, nuestro culto de adoración y alabanza a las 10 de la mañana, y es de manera presencial. Igualmente lo pueden ver en Facebook Live. Lo estamos transmitiendo a través de Facebook Live, y después la retransmisión a través de Instagram, a través de YouTube, a través también nuevamente de Facebook y de la página vidaencristo.online.church. Un poco más tarde se hace la retransmisión del servicio de adoración y alabanza. Y todos los días estamos teniendo nuestro devocional a las 7 de la mañana, de 7 a 7:30 aproximadamente, y es este tiempo que usamos en la mañana para tener nuestro tiempo devocional. Así que damos gracias a Dios por cada una de las actividades que nos permite celebrar en torno a su santo nombre, por su cuidado y por todo lo que nos permite hacer para alabar y glorificarlo. Cantemos ahora el himno número 18, himno Santo, Santo, Santo. Himno número 18, Santo, Santo, Santo.
tenemos delante de nosotros el testimonio de los primeros creyentes, de las primeras iglesias registradas en la Biblia. Y hoy meditaremos en el libro de los Hechos, capítulo 17, los primeros 9 versículos. Y estos versículos nos servirán para meditar en la palabra en este día, en algo que hemos titulado: los mensajeros de Dios son comisionados a trastornar al mundo. Los mensajeros de Dios son comisionados a trastornar el mundo. Y ya esta palabra trastornar ya es una palabra que muchas veces se le da una connotación negativa, un significado negativo. Porque regularmente cuando hablamos de alguien trastornado, queremos dar a entender a alguien que está loco o que hace idioteces o que incluso está comportándose como una persona que carece de sentido en sus acciones, en sus pensamientos o en sus creencias. Sin embargo, los mensajeros de Dios son comisionados para trastornar al mundo. El mundo en este momento no es como Dios lo creó, no es como Dios lo confeccionó. Recordemos que el pecado entró al mundo a causa de la desobediencia del hombre. Y esto provocó que con el pecado llegara el dolor, la muerte y todas estas calamidades que nos hacen sufrir, que nos hacen heridas, que nos lastiman. Y eso fue a causa de que el pecado entró en el mundo, la caída del hombre y la maldición de Dios sobre la tierra y todo lo que habita. Esto trastornó el plano espiritual que Dios había establecido sobre el mundo. Y el hombre hoy, el hombre caído, está atrapado en un sistema que es malvado, que es hostil, pero sobre todo es contrario a lo que Dios formuló. De tanto, entonces nuestro mundo hoy en día es un mundo que está al revés, un mundo trastornado. Pero esto no será así para siempre. Dios regresará, recuperará la tierra y establecerá su gobierno soberano sobre toda esta. La maldición entonces será levantada y la tierra será restaurada a su carácter original. Finalmente, después del reino de Jesucristo en esta tierra, todo el universo será eterno. Pero esto no significa que hoy Dios esté de brazos cruzados, sin hacer nada.
Lo que Dios ha planeado para esta época es que su iglesia, que sus mensajeros estén en esta tierra para comunicar su mensaje, para proclamar las buenas nuevas al mundo perdido, para llevar luz a este mundo oscurecido por el pecado, y de donde cada creyente, cada discípulo, cada hijo de Dios alterará el sistema en el mundo y perturbará la comodidad de los pecadores. Así es como cada creyente está comisionado para trastornar este mundo. Y es justamente lo que hicieron Pablo y sus compañeros. Pablo dice en los primeros versículos del capítulo 17, siguió con la comisión de seguir predicando el Evangelio. Pues leamos entonces los primeros 9 versículos del capítulo 17. Dice la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando las casas de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bien, entonces, ¿cómo van a trastornar los mensajeros de Dios el mundo? Lo van a lograr comunicando el mensaje de Dios a nuevos campos, a nuevas tierras, a nuevas tribus, nuevas comunidades. No importa que estemos en la ciudad, no importa que estemos en el campo, no importa que estemos en la montaña, siempre habrá a alguien más a quien comunicarle el Evangelio. Hablábamos de que actualmente estamos compartiendo aquí en la misión con los niños, y ciertamente los niños pueden ser muy nobles al escuchar de la palabra. Empiezan a hacer preguntas y con su sinceridad en el corazón buscan ellos responder aquellas dudas que tienen. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su obra? Y eso vemos que Pablo hablaba, les anunciaba a todas las personas que Jesús era el Cristo. Y esto animaba a
los que ya conocían de Dios. Decían, su promesa se ha cumplido. Entonces Pablo cumplía este trabajo en estas ciudades. Va y busca otro campo. Aun cuando en Filipos lo habían azotado, lo habían puesto en la cárcel. Eso no lo desanimó, ¿sí? Cuando nosotros vamos y compartimos con otra persona, en algún momento hasta nos puede dar temor, miedo, ser rechazados, ser señalados, ser excluidos de alguna forma. Pero vemos en Pablo que no tenía este temor, porque sabía que tenía la palabra de Dios, porque sabía que era necesario que alguien más escuchara de este mensaje. Pablo piensa en esta ciudad de Tesalónica porque era un lugar clave. Y aquí vemos cómo vamos a trastornar al mundo. Lo vamos a trastornar estableciendo contacto con valor. Pablo escucha que había una sinagoga de los judíos. Una sinagoga en aquel momento era un lugar donde un grupo de judíos se reunía para enseñar y orar. Y se establecía después de que había 10 judíos varones. Entonces, en ese lugar, Pablo comenzaba su ministerio en cada ciudad donde visitaba. Si había una sinagoga, era casi inevitable que Pablo llegara a ese lugar. Así que Pablo predica en estas sinagogas a medida de que los judíos se lo permitían. Muchas veces no solamente eran los judíos los que venían a escuchar el mensaje, sino también había personas de la ciudad que se acercaban a la sinagoga para escuchar el testimonio que Pablo tenía que dar. Así que nosotros también comencemos donde la gente está reunida. Ahí es un buen lugar donde podemos predicar de Cristo, de su persona y de su obra. Vemos aquí que el valor y la audacia fueron esenciales en la iglesia primitiva, en estos primeros años de la iglesia. Y también nosotros tenemos que tener valor y audacia. ¿De qué me sirve conocer muchos pasajes de la Biblia? ¿De qué me sirve conocer muchas historias de la Biblia si solamente las tengo para mí? Y muchas veces nuestro Señor habló de que no podemos quedarnos egoístamente para nosotros únicamente este mensaje. Debemos proclamarlo. Incluso en su gran comisión dijo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? No dijo, quédense para ustedes únicamente lo que les he enseñado. No, dijo, vayan, comuniquen, hablen, expresen lo que yo les he enseñado. ¿Sí? Enseñándoles dice que también guarden, es decir, la forma de hacer las cosas.
¿Que nos vamos a equivocar? Probablemente sí. ¿Que vamos a tener errores? Seguramente. ¿Que vamos a tener fallas? Sin lugar a dudas. Pero confiando en Dios, orando a Él y pidiendo dirección, vamos a lograr que cada vez que nosotros comuniquemos del Evangelio, lo hagamos de una mejor forma. Vemos en Pablo que el valor se basaba en la fe. Confiaba en Dios. La clave del valor es la confianza en el poder soberano y el cuidado de Dios y la dependencia de su fuerza. En algún momento nos vamos a sentir abatidos, cansados, tristes, desesperados, ¿sí? Sin ganas. Pero si confiamos en el poder de Dios, en su cuidado, y dependemos de su fuerza, entonces dice, seremos como las águilas que se sienten renovados. En cualquier circunstancia nosotros podemos mantener esta confianza de las promesas en Dios. Dice, aquel que confía en Dios no será defraudado. Cuando nos hace falta el coraje, es porque no hemos comprendido a la persona de Dios, no hemos comprendido quién es, no hemos comprendido lo que puede hacer. A veces nuestra mente dice, no, es que en esta parte Dios no puede obrar. En esta línea es imposible que Dios actúe. En esta circunstancia no creo que Dios pueda actuar. Entonces, esa falta de coraje, esa falta de fe, esa falta de confianza, es porque no hemos comprendido adecuadamente quién es Dios. Pero también el valor resulta de la pureza, de que diariamente yo confieso mi pecado delante de Dios y estoy reconociendo que soy incapaz y estoy clamando a Él por fortaleza y estoy clamando a Él por perdón. Entonces ahí voy a encontrar valor, porque me acerco a Dios y dependo de Él y estoy entonces fortalecido por su persona, pero también porque estoy limpio. El coraje también proviene de la esperanza. Dijo Jesús, aquello que ustedes pidan al Padre, pídanlo como si ya lo hubieran recibido. Pídanlo con fe. Entonces la esperanza viene de agradecer a Dios de antemano por la victoria. Porque nos da valor anticipar la victoria. Dice Jesús, estén tranquilos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y a veces se nos hace difícil creer sus palabras, y a veces se nos hace complicado comprender lo que nos está comunicando, y a veces se nos hace difícil hacer una mirada completa de todo lo que Él nos está ofreciendo. La segunda forma que vamos a trastornar al mundo es enseñando a la gente el contenido de la palabra de Dios.
Este coraje que nosotros debemos tener para testificar debe ir acompañado del contenido adecuado de la palabra de Dios para que podamos sacudir al mundo. Los que han nacido en una zona de producción frutal o una zona en el campo, muchas veces en la temporada de corte o en la temporada de cosecha de los árboles frutales, bastaba con sacudir un poco un árbol de limones, de naranjas, de guayabas, sacudir un poco el tronco de aquel árbol o aquella rama para que el fruto maduro cayera. Y esa es la forma en que nosotros vamos a trastornar el mundo, con el mensaje correcto, con la audacia para proclamarlo, para proclamar audazmente el error, para proclamar con gran audacia para cambiar al mundo. El mundo se va a sentir ofendido por la palabra de Dios, pero necesitan saber eso. Necesitan saber que su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar ofenden a Dios. Es más, si la predicación no nos ofende tampoco a los creyentes, es que estamos haciendo algo mal. Si nosotros comparamos nuestra vida con la palabra de Dios, esta nos debe hacer sentir incómodos. Si no nos hace sentir incómodos, entonces no estamos predicando adecuadamente la palabra de Dios. Porque tenemos un Dios santo. Cuando nosotros no queremos predicar el evangelio completo, cuando nosotros no queremos declarar al inconverso o al mundo que su vida pecaminosa es una ofensa a un Dios santo y que tiene que cambiar de pensar, forma de pensar, que tiene que cambiar su forma de vida, entonces estamos fallando. Entonces no estamos confrontando al mundo con el pecado y el juicio de Dios. Hay 4 palabras claves en el método que Pablo usaba. Dice, discutía, declaraba, exponía y además les anunciaba, ¿sí? Les anunciaba que era el Cristo. Cuando dice que Pablo discutía, no hacía una discusión acerca del clima, acerca de la ropa, acerca del peinado de cada uno. No, discutía de la palabra de Dios. Conversaba, dialogaba con ellos mediante preguntas y respuestas. Un razonamiento de las Escrituras. Siempre hay preguntas acerca de Dios, de su persona, de cómo obra, de cómo Él efectúa su voluntad. Este discutir no significa que Pablo se la pasaba predicando, sino hacía una charla con las personas, donde Pablo respondía a las preguntas de los oyentes. El testimonio que nosotros presentemos debe ser capaz de responder preguntas sobre la fe. Claro, va a haber todo tipo de preguntas,
Va a haber todo tipo de cuestionamientos, pero los que debemos de poner más empeño en contestar es acerca de la salvación. ¿Y cómo ser salvo? Recordemos que eso fue lo que preguntó el carcelero en Filipos. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y aquellos hombres le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le estaban predicando, no estaban en una clase, no estaban en un salón, estaban en la cárcel, estaban en el calabozo más oscuro, era medianoche, ellos sangrando y con hematomas, y aquel hombre hace una pregunta sincera. Dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y entonces ellos responden de forma natural a aquella pregunta. Segunda forma de compartir la palabra. Segundo elemento del método que Pablo usaba: razonaba las escrituras, ¿sí? Declarando y exponiendo, dice la palabra, versículo 3. Razonaba las escrituras, y es algo que nosotros hoy en día debemos hacer. No podemos denigrar la razón. Dios nos ha dado la capacidad para razonar. Dios nos ha dado la capacidad para pensar. Es cierto que es bueno que nosotros leamos la palabra. Eso trae muchos beneficios. Pero no solamente debemos citar los versículos de la Biblia, sino también pensar en ellos, pensar en lo que dice, pensar en lo que implica, pensar lo que dice acerca de Jesús, ¿sí? Porque tenemos esta capacidad de razonar. Es como si tenemos una herramienta, ¿sí?, y nunca la usamos. Como si tenemos una herramienta y nunca le echamos la mano para usar aquello. Además, Pablo probaba, presentaba pruebas basadas en las Escrituras, particularmente aquellas que enseñaban del sufrimiento, la muerte y resurrección del Mesías. Jesús explicaba también las Escrituras, citaba aquellas que hablaban de Él. Incluso Jesucristo dijo que el Cristo tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Y eso mismo Pablo les enseña en cada ocasión. Pero debemos tener cuidado también de cómo compartimos. Y aquí podemos hacer una pausa en este método que Pablo sabe. ¿Qué es lo que Pablo no hizo? Estamos viendo lo que sí hizo, pero ¿qué es lo que Pablo no hizo? No trató de coaccionarlos, no trató de forzarlos, no golpeó la cabeza de cada uno de ellos con la Biblia, razonó con ellos, trató de ganarlos para Cristo. No se trata de que tenemos que forzar a alguien, ¿sí? Si haces esto, entonces obtienes aquello. No. Si tú caminas con Dios, si tú accedes a Dios, si tú deseas seguir a Dios, entonces tendrás las promesas de Dios frescas, vigentes para ti. No podemos decir: si haces esto, entonces obtendrás aquello. No, debemos compartir libremente con cada persona.
Tampoco los entretuvo. No se trata de que tenemos que llenar un horario, de que cada charla con una persona tiene que durar 1 hora, o 30 minutos, o 20 minutos. No se trata de entretener. Hoy en el mundo tenemos muchos lugares donde entretenernos, muchos lugares donde pasar el rato. La iglesia no es uno de ellos. Y muchas veces la iglesia entra en esta dinámica de entretenimiento. Vamos a hacer muchas actividades, vamos a tener muchos programas, vamos a tener muchas reuniones. No se trata de eso. Si las tienen, qué bueno. Pero no se trata de entretener. La Biblia enseña que todos tenemos un ministerio. Cada creyente tiene un ministerio. Y ese ministerio es compartir la palabra de Dios. Algo más que Pablo no hizo fue iniciar un negocio. Pablo no estaba en una ciudad para empezar un negocio. Fue a enseñar la palabra de Dios. Claro que se mantenía haciendo carpas. Ese era su trabajo. ¿Sí? Hacía lo que sería para nosotros un toldo. ¿Sí? Hacía toldos para las casas de campaña, ¿sí? Para las caravanas. Eso es lo que hacía. Entonces Pablo no fue a Tesalónica para iniciar un negocio. Lo más importante era enseñar la palabra de Dios, para que las personas conocieran de Dios y fueran bendecidas por Él. La palabra y la obra de Pablo floreció porque se centraba en explicar las palabras en lugar de promover sus propias ideas. Así que el último elemento del método de Pablo explicaba, demostraba lo que Jesús había hecho. Exponía, comprobaba, ponía pruebas, ¿sí? Predicaba de Cristo. Y esto es que él daba las buenas nuevas de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que fue visto por muchos testigos y que iba a ser proclamado en todo el mundo como nuestro único Salvador del pecado y el Mesías prometido de Dios. Ese era el núcleo de la predicación de Pablo. Entonces él examinaba cada una de las porciones de la palabra para compartirlo. Y es lo que él hacía, anunciaba la muerte y resurrección de Jesucristo, que es la misma obra a la cual nosotros hemos sido llamados a hacer. Pero ¿cómo podemos conocer la palabra lo suficiente para estar seguros de que conocemos la palabra o los elementos básicos o los elementos más importantes para comunicar el Evangelio? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer al menos 4 cosas. Primero, debemos confesar nuestros pecados. Es imposible estudiar la palabra de Dios provechosamente con una mente impura. Entonces, cada vez que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, confesemos nuestro pecado para que estemos limpios, para que el Espíritu Santo pueda obrar convenientemente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, e irnos guiando en el estudio de la palabra. Segundo, debemos ser diligentes. Debemos tener un estudio bíblico ordenado, cuidadoso, ¿sí?
esforzado para que nosotros podamos ser poderosos en la palabra. Tercero, debemos comprometernos a practicar las verdades que vamos aprendiendo. El objetivo final de un estudio bíblico no es un mayor conocimiento, sino una mayor santidad y semejanza con Cristo. No es solamente llenarme la cabeza de conceptos, ideas, ¿sí? La teología, las enseñanzas, la doctrina. No se trata de eso, sino que cada cosa que yo vaya aprendiendo, cada elemento que el Señor me vaya revelando, provea para mí mayores herramientas para una mayor santidad e irme semejando más a Cristo. Dice que nuestra meta es llegar a la altura del varón perfecto, a la altura de Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Y cuarto, debemos enseñar a otros. Debemos compartir con otros lo que vamos aprendiendo. Debemos compartir con otros lo que Dios nos está revelando. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo persuadía por medio de la palabra. Persuadía en aquella ocasión a griegos, dice, a mujeres influyentes. Fue una gran multitud. La palabra de Dios puede persuadir lo cerrado y a lo abierto, el obstinado y el flexible, a los que buscan la verdad y a los que no. Y aquella gran comunidad se unió a Pablo y a Silas y fueron bautizados y participaban activamente en el discipulado y la instrucción que estuvieran disponibles. Así que aquí vemos la segunda forma en que vamos a trastornar al mundo, triunfando en los conflictos. Porque dos hombres llegan a trastornar la ciudad de Tesalónica. Dos hombres llegan a marcar la diferencia. ¿Y cómo lo logran? Porque tienen la palabra de Dios en sus manos. Son ellos quienes transmiten el mensaje de salvación. Y gracias a eso es que ellos pueden triunfar en el conflicto. Proclaman el mensaje correcto y reconocen la importancia de contar de la ayuda con otros. Experimentan persecución, experimentan acusaciones, los acusan de que están molestando a la gente en todos los lugares y son acusados ante las autoridades de que enseñan a la gente a desafiar los decretos de César. Los acusadores tienen su propia interpretación del tema y denuncian al Evangelio como una propaganda a la subversión. Eso es lo que sucede. Eso es lo que está pasando. Dice, se sienten celosos. Dice versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, toman consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no, los nuevos creyentes de Tesalónica no huyen, se mantienen en la línea de fuego. Nosotros somos la avanzada de Dios. Nosotros somos llamados a predicar. Vamos a estar en la línea de fuego. Y quien está en la línea de fuego recibe algunos impactos. Quien está en la línea de fuego va a ser llamado a tener valor,
Quien está en la línea de fuego está llamado a mostrar valentía. Quien está en la línea de fuego debe tener confianza en lo que está haciendo. ¿Y quién es su general? Porque si no, vamos a estar extraviados. Si no, vamos a estar perdidos. Jasón y los nuevos creyentes hacen frente a las acusaciones, hacen frente a lo que es necesario. Cuando sirvamos a Cristo, es posible que no recibamos mucha atención. Es posible que solo recibamos dolor, pero Dios quiere usarnos. Las vidas cambiarán si demostramos valor y fidelidad. Es posible que algunos vacilen, pero el grueso de los creyentes se convierte en fuertes y constantes propulsores del mensaje y trastornan al mundo. Todos los cristianos deben molestar al mundo de esa manera. Muchos están molestando a otras personas, pero no es así. Deberíamos estar molestando al mundo al traerle la gracia de Dios a través de la predicación de su palabra. Esto solo es capaz de devolver al mundo a sus sentidos y traer bendición. El Evangelio no tiene la simple tarea de hacer programas edificantes y alentar buenas conductas, sino transformar dinámicamente las vidas. Cobremos ánimo y preguntémosle a Dios cómo predicar sus buenas nuevas alrededor de todo el mundo. Como conclusión, podemos ver lo que Pablo escribe en los dos primeros capítulos de la primera carta a los tesalonicenses. Pablo hace en esta carta una reflexión de lo que sucedió en Tesalónica como resultado de la predicación. Y Pablo medita en 5 puntos. Primero, la predicación fue bendecida por Dios, porque el Evangelio vino con poder, es decir, con el Espíritu Santo. Él predicó el mismo Evangelio que nosotros predicamos, pero por razones que solamente son conocidas por Dios. Muchos responden y otros no, pero en Tesalónica Dios bendijo poderosamente la predicación de Pablo. Segundo, el pueblo percibió la palabra de Dios con entusiasmo. Dice que cuando Pablo predicó en Tesalónica, no con palabra de hombres, sino como realmente es palabra de Dios, hubo bendición. La gente no siempre recibió la enseñanza de Pablo como la palabra de Dios. A menudo la rechazaron, pero en Tesalónica lo recibieron como dado por el Espíritu Santo y fueron bendecidos. Tercero, los creyentes trataron de modelar sus vidas cristianas según la enseñanza de Pablo. Pablo escribió que aquellos que recibieron el Evangelio se convirtieron en imitadores de Pablo y sus compañeros. No había aún el Nuevo Testamento, no se había escrito aún, no hubo un sermón del monte. Lo que tenían era a Pablo, a Silas y a Timoteo, y trataron de imitar la forma de vida de Pablo y sus compañeros. Eso fue su evangelio, eso fue lo que ellos podían observar y fue lo que imitaron. Número 4, ellos mismos se convirtieron
el modelo para otros. Habiendo quitado a Pablo, estos nuevos cristianos se convirtieron ellos mismos en modelo, no solo para otros, sino para todos los creyentes de la región, y también hoy, ejemplo para nosotros. Su forma y fe se hicieron conocidas en todas partes. Y finalmente, número 5, la iglesia de Tesalónica se convirtió en una iglesia misionera. Finalmente, como resultado de todas estas cosas, la iglesia en Tesalónica se convirtió en un centro a través del cual el evangelio resonó en todas partes. Es decir, se convirtieron en misioneros. Lo que necesitamos hoy son iglesias en las principales ciudades de América que han recibido las escrituras como la palabra de Dios, en las cuales las personas estén tratando de imitar a Jesucristo y tengan una fuerte visión misionera, y desde las cuales el evangelio, por lo tanto, se extienda a todos los rincones de la tierra, al resto del mundo. Nosotros hemos recibido el evangelio de Dios y también somos llamados a trastornar al mundo. Nosotros somos llamados también a comunicar el glorioso evangelio de la salvación. Así que recordemos que somos llamados a trastornar también al mundo. Cantemos juntos el himno número 100, me guía Él, y confiemos que tomados de esa confianza, declaremos valientemente su evangelio. Cantemos entonces el himno número 100, me guía Él. Al ver mi fuerza en ser
permitido reunirnos para celebrar este servicio. Va a pedir a Omar que nos despida en oración, recordando que estemos orando también por estos niños que están recibiendo instrucción los días sábados, por las personas que han hecho profesión de fe también, para que el Señor les siga confirmando en su palabra y les siga confirmando en sus decisiones, para que ellos puedan seguir creciendo, conociendo de Dios, y también por estas campañas que tenemos de sillas y andaderas para personas que lo necesitan, que no pueden caminar, que no pueden desplazarse, para que también sea de bendición este programa para las personas que lo necesitan, que el Señor también por medio de esta donación pueda ellos notar el amor de Dios. Oremos en el transcurso de la semana y seamos despedidos. Omar, nos despides por favor en oración. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar otra vez aquí en el culto. Te damos gracias, te pedimos por los niños que vienen los sábados a oír tu palabra, a enseñarte y a llenarse de toda tu bondad y gratitud. Te damos gracias, Señor, por habernos dado otro día de vida. Te pedimos por los enfermos, te pedimos por toda la gente necesitada y espero que también te pido por Lucas, que esté bien en su viaje. Y te doy gracias yo en lo personal por haberme dado la oportunidad de ir a hacer un trabajito y sacar para la papa. Gracias, Señor, y te pido fuerzas que me des para seguir adelante. Te pido por el pastor que lo tengas con buen ánimo como siempre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, que tengan un excelente día. Escuchemos para concluir nuestro servicio un postludio, el himno 109, y así quedamos despedidos. Que el Señor les guarde, que el Señor les tenga con bien en el transcurso de esta semana y que todo les acompañe. Que tengan un excelente día. Gracias. Amén.
Denle, algo, tomar el café.